Agradezco mucho a Rodrigo Galván de las Heras, director general de la Casa Encuestadora de las Heras Demotecnia, que tome nuestra llamada. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Un gusto saludarte, mi querido Rodrigo. Cuéntanos un poquito de los asuntos técnicos de esta encuesta que realizó, por supuesto, tu Casa Encuestadora al respecto de la reforma al Poder Judicial. Dos cosas importantes. Sobre todo también mucha gente dice es que fueron pocas encuestas. ¿Cuál es la fiabilidad de la encuesta? Eso le preocupa mucho a la gente. ¿Quién mejor que tú para explicárselos? Sí, fíjate que ha sido la pregunta más común entre, no, a mí nunca me han encuestado y ahorita no me encuestaron, son muy poquitos. No, mira, lo primero que hay que decir es que la presidenta electa dejó muy claro que las encuestas, esta encuesta en específico, es simplemente un instrumento para tomar la decisión que tiene que tomar ella o quien la tenga que tomar. No es como las consultas que veníamos viendo, ¿no? De quién vota, que se juzgue a los expresidentes o sobre el aeropuerto y tal, ¿no? Esto es una encuesta, esta es la medición de la opinión pública. Ahora, hablando metodológicamente, 1,200 entrevistas, que son las que realizamos nosotros, tienen un error de más o menos 3%. Es difícil ponernos a explicar metodológicamente la probabilidad, pero bueno, basta decir tal vez que con 1,200 entrevistas. Tenemos ahí un problema en la comunicación con mi querido Rodrigo Galván de las Heras. Estaba explicando precisamente el número de encuestas que se hizo, que eso ha causado algún tipo de suspicacia en la gente, sobre todo en las redes sociales, y nos estaba diciendo exactamente cuál es la relación del número de las encuestas con pues la fiabilidad, ¿no? La confiabilidad que pueden tener, que eso me parece muy importante. Y estamos tratando de localizarlo de nueva cuenta. ¿Ya está ahí, mi querido Rodrigo? No, no, todavía no está. Pero como le digo, una de las cosas que él estaba explicando en un principio es bien importante. Esta encuesta no tiene un carácter vinculante, es solamente un instrumento que puede ser un indicio para la toma de decisiones, pero no es vinculante como lo estaba diciendo Rodrigo. Y nos estaba platicando también del número de encuestas y qué tan fiable es esto, porque sí decía mucha gente, es que a mí nunca me han preguntado, Rodrigo, te perdimos, pero ya estás ahí de nuevo. Sí, sí, aquí andamos. Eso, que podemos hacer, explicar metodológicamente por qué 1,200 entrevistas son representativas de todos los mexicanos, pero Roy Campos pone un ejemplo muy bueno y es que para que tú sepas a qué sabe la sopa de tortilla no necesitas acabarte el plato. Con una cucharada que traiga todos los ingredientes es suficiente. Lo mismo pasa en las encuestas, con que la muestra represente o traiga todos los estratos, decimos nosotros, de sexo, de edad, de ocupación, de nivel socioeconómico, de zonas, de estados, estén representadas en esas 1,200 personas, quiere decir que la muestra es representativa, ¿no? ¿Y cuál sería el margen de error precisamente? De 3,5%, es decir, a cada porcentaje que ustedes vean, ¿no? Es difícil que sea del 100% el margen de error, pero súmenlo, quítenle 3%, más o menos. Ahora, la pregunta, mi querido Rodrigo, ¿cuáles fueron las Sí, preguntas que se hicieron? ¿Cómo se decide la pregunta? Y si también la pregunta es totalmente imparcial. sí. Mira, hay que decir que este tipo de ejercicios son muy comunes. Tal vez no son tan públicos, pero sí son muy comunes. Nosotros medimos, sobre todo en muchos, esa medida, hacer un puente o útiles escolares o algún programa social, se miden estas preguntas. Entonces fue bastante sencillo. No, se nos va, mi querido Rodrigo Galván de las Heras, cuando estamos platicando de un tema que verdaderamente importante, sin duda. Eh, y sobre todo también las preguntas, muchas preguntas. Ya está, mi querido Rodrigo, ahora sí, Aquí estoy, el aquí celular estoy. nos está haciendo bromas. Una jugada, sí. No, decía yo que es un estudio bastante común entre las casas encuestadoras. Nosotros medimos siempre este tipo de políticas públicas. Entonces, sentarnos a hacer el cuestionario fue bastante sencillo porque son preguntas muy comunes, ¿no? ¿Usted qué opina de cómo está el Poder Judicial? ¿Cómo lo califica? El nivel de corrupción. Y entonces fue bastante sencillo sentarnos con ENCOL y con la encuestadora de Morena a hacer un cuestionario sobre el tema, ¿no? Eso lo hicieron ustedes, ¿no? Y además de todo, revisé las preguntas y la verdad es que son preguntas muy genéricas, ¿no? Sí, muy claras, muy sencillas. Es importante decir que
son preguntas cerradas, no hay preguntas abiertas, nosotros nos pusimos de acuerdo en las opciones de respuesta y, insisto, es un ejercicio mucho más común de lo que cree la gente, ¿no? Lo hacemos bastante seguido, nada más que no es tan público, ¿no? Ahora, el nivel socioeconómico de los encuestados, Rodrigo. En la misma representatividad que tiene el país. Es decir, te pongo un ejemplo, si en el país hay 60% mujeres, 40% hombres, la muestra así salió y así se pondera. El nivel socioeconómico igual, ¿no? La misma proporción de los niveles socioeconómicos que hay en el país es la proporción que tiene esta muestra, ¿no? Rodrigo, ¿ustedes cómo les fue precisamente en la elección? Porque una de las cosas que argumentó Sí, Mario Delgado, y platicaba yo con él el día de ayer, es que fueron de las más acertadas, de las que más se acertaron al resultado final de la votación. sí, fíjate que nos fue bastante bien, nosotros publicamos y ahí están desde un año antes que la diferencia siempre fue bastante amplia, la última que entregamos con 33 puntos de diferencia, y en la nacional, pero también publicamos 3 en la Ciudad de México, 32 en Veracruz, 9 en Yucatán, la verdad es que nos fue bastante bien, ¿no? Oye, Rodrigo, ya para finalizar, creo que habíamos tenido un desencuentro los mexicanos con las encuestas. Yo me acuerdo Sí, que empezó además de todo, tú te debes de acordar muy bien, la elección de George Bush en contra de Al Gore con las encuestas de John Sofby, que era, pues bueno, que era casi un mago, ¿no? Por decirlo, un gurú de las uh-huh. encuestas y que tuvo ahí algunos errores garrafales y de ahí empezamos a ver que no solo en los Estados Unidos, sino que aquí en México también había una distancia y la verdad que también hay que reconocerlo, había también casas encuestadoras que no encuestaban, lo que vendían eran resultados. ¿Cómo fue evolucionando hasta este punto en donde tienes ya esta exactitud que creo que en el caso de ustedes fue extraordinaria? Sí, mira, yo creo que uno de los problemas que sufrimos en la industria es que a casi todo le llamaban encuesta, ¿no? Y entonces dicen, se equivocaron las encuestas. Y tú lo acabas de poner clarísimo. Había gente que hacía todo menos encuestas, ¿no? Vendía resultados. Y me parece que esta elección en particular hubo tantas diferencias entre este tipo de empresas y los encuestas Blanco, Covarrubias, Metrix, quienes publicamos más de 30 puntos, había tal distancia que a fuerza alguien iba a quedar muy mal. La evolución de la que hablas me parece es que hoy se habla mucho mejor de las encuestadoras, pero por el nombre, ¿no? Hablan de Covarrubias, hablan de las Heras, y no, sí se separó la industria entre unos y otros, ¿no? Se evidenció, pues, en esta elección, y eso va a ayudar para que eventualmente los mexicanos sepan a qué casa encuestadora hacerle caso ya que no, ¿no? Claro que sí, pues Rodrigo Galván de las Heras, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy, el director general de la Casa Encuestadora de las Heras de Motecnia. Te mando un fuerte abrazo y gracias, Rodrigo. Igualmente estoy a la orden cuando quieran. Igualmente.